Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en 24 debates, donde abordamos la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar de la propuesta que busca eliminar el pago de contribuciones, la exención de contribuciones y que está contemplada dentro del artículo que establece el derecho a la vivienda. Y para eso estamos con Marco Barraza, exministro y exconvencional. Marco, hola, Connie. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, del Partido Comunista. Y Constanza Juve, exconvencional de la UDI. Constanza, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en 24 Muchas gracias por la invitación, Connie, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar las instrucciones de cómo es la dinámica. Cada uno de ustedes tiene una tablet, ¿cierto? Sí. En su podio, y que tiene la cantidad de minutos, que tienen una bolsa de minutos cada uno de 9 minutos. Entonces debiera aparecer ahí 9. Cada uno tiene el 9, ¿cierto? Y también va a aparecer en la pantalla con sus nombres. Eso significa que a medida que vayan utilizando el tiempo, que vayan dando respuestas o preguntas, intervenciones, también se pueden interrumpir, se les va a ir descontando el tiempo y vamos a ir viendo cuánto les falta. Yo les voy a advertir cada cierto tiempo si uno está gastando mucho el tiempo muy rápido y se puede, digamos, quedar sin tiempo, se lo voy a advertir, pero son 9 minutos cada uno, ¿ya? ¿Claro? Muy bien. Perfecto. Comencemos entonces. Vamos a profundizar, decía yo, en el derecho a la vivienda y la controvertida propuesta de eliminar el pago de contribuciones. Estamos hablando del artículo 16, numeral 28 del capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, donde se consagra el derecho a la vivienda adecuada. Además, se incorpora que el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad a la ley. Y además se agrega que el aparato estatal deberá adoptar medidas que busquen el acceso equitativo a servicios básicos, bienes, espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Esta propuesta, como se consagra el derecho a la vivienda, con esto de la vivienda adecuada, es un avance con respecto, por ejemplo, incluso podemos compararla con la Constitución o el proyecto en el que ustedes participaron, o con respecto a la actual Constitución, Marco. Yo creo que calificarla de avance no es correcto, más bien hablar de insuficiencia. Ya. Porque el texto, digamos que está en comento, lo que establece es la idea de un enunciado de Estado democrático y social de derecho, sin embargo, no dota de la arquitectura institucional en términos de normas constitucionales suficientes para materializar esto. ¿Tampoco en el caso de la vivienda? Sí, porque el gran problema del acceso a la vivienda, que en Chile el déficit de vivienda cuantitativo es de 500.000 viviendas y cualitativo es de 1 millón, es que hay especulación con el uso del suelo. Y ese es un problema severo, un problema grave desde el punto de vista de las inmobiliarias, que impide, obstruye el acceso a la vivienda. Entonces, no hay una norma suficiente que posibilite una gestión y planificación del uso del suelo que asegure que ese derecho se materialice. O sea, tú dices que este derecho que está garantizado a la vivienda adecuada no se puede cumplir, no se va a poder cumplir. Está obstruido porque el debate del banco de suelos, la discusión sobre el precio del metro cuadrado, los procesos de gentrificación que se hacen en las comunas para efectos de sobrepoblar y aumentar el valor del metro cuadrado, no está resuelto en esta norma. Constanza Juve. Sí, a ver, primero yo creo que hay que comparar esto con la Constitución vigente y eventualmente compararlo también con la propuesta de nueva Constitución de la fracasada Convención Constitucional. Si lo comparamos con la Constitución vigente tiene algunos derechos sociales. Pocos, ¿cierto? Tiene derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, a la justa remuneración, pero no incorpora el derecho a la vivienda. Entonces, la lógica de esta propuesta de ganar a favor sí incorporaría derechos sociales que no están hoy día considerados, entre ellos el derecho a la vivienda. O sea, tú dices, en cuanto al derecho a la vivienda, esto es un avance con respecto a la Constitución actual. Sí, porque no tenías considerado primero los derechos sociales. Para ser súper simple, porque normalmente de repente tenemos confusiones respecto a eso, los derechos sociales consisten en aquellos en que su ejercicio depende de que haya una acción positiva, o sea, que se tenga que hacer una acción. A diferencia de las libertades clásicas como la libertad de expresión, como la libertad de emprendimiento, como el derecho de propiedad, los derechos sociales requieren una acción positiva. Por ejemplo, la educación
el servicio educacional, ¿verdad? La salud, una prestación de salud. Seguridad social, una pensión. ¿Y acá cómo se cumple con ese derecho considerando lo que está diciendo Marco? Es que ese es un punto muy interesante, porque la Constitución vigente, si hay quizás una debilidad que tiene, es que los derechos sociales como que no eran ni chicha ni limonada, no tenían una manera de poder materializarlo. Y es por eso que hay mucho activismo judicial y se habla mucho de eso. Esta propuesta constitucional se hace cargo de eso y deriva a la ley aquello que es propio de política pública, pero el derecho general sí está en la Constitución. Ahora, esto es un avance tremendo, o sea, no solamente un avance, no podemos compararlo con lo que fue la propuesta de la Convención Constitucional, que no consideraba que fuera preferentemente propia y que además quedaba todo encapsulado en lo que sería el Estado, sin determinar que puede haber también mucha colaboración por parte de los privados respecto de poder materializar este derecho. Marcos, hagamos la comparación, aprovechando que los dos ustedes, sí, ¿cierto?, estuvieron te voy a dar la palabra inmediatamente, pero estuvieron en la convención, ¿cierto? Por eso, porque hay gente que dice, bueno, pero ahora estamos en otra, eso ya es cuento del pasado, estamos en otra, pero ustedes... En el caso tuyo, que estuviste no solamente redactando, digamos, sino que además a favor de esa propuesta constitucional, ¿era mejor ese derecho a la vivienda? ¿Cómo estaba contemplado el derecho a la vivienda? ¿Se solucionaba este tema que estás diciendo tú de que el problema aquí es la especulación de las inmobiliarias y del suelo? Sí, a ver, voy a hacer dos afirmaciones que creo que son importantes. La primera era una redacción más profusa desde el punto de vista del derecho a la vivienda y especialmente abordaba el problema de la especulación del banco de suelos, que es el gran problema. Los proyectos de construcción de viviendas sociales, donde principalmente colisionan, es con que no hay disponibilidad de suelo. Por eso el gobierno ha tenido que disponer terrenos de las Fuerzas Armadas para acceder a vivienda social. La vivienda social hay una especulación, el terreno está muy especulado y esto no lo aborda. Ahora, respondiendo concretamente, ¿cuál es el parámetro de comparación? No es el texto que fue rechazado el 4 de septiembre, porque ese texto ya no fue. El parámetro de conversación tiene que ver... Si ese texto a ti te parecía bien... El parámetro de conversación tiene que ver con si es que este texto provee de la arquitectura institucional en términos de normas constitucionales razonables, suficientes para asegurar el derecho. Y ese derecho está enunciado, pero no existe la norma constitucional que lo habilite. Ya, pero ahí vamos también entonces, si no hacemos la comparación con el pasado, que ya comprendo el punto, y por eso yo partí preguntando si era un avance. Porque si este texto no se aprueba, ¿cierto? Si gana el en contra por donde estás tú, vamos a quedarnos con la actual Constitución, que no tiene ni siquiera contemplado el derecho a la vivienda. No lo tiene. Entonces, ¿nos vamos a quedar con algo peor que esto en términos del derecho a la vivienda o no? No, a ver, no. Si el problema está en que no basta con decir que Chile es un Estado democrático social de derecho si no proveo de las normas que aseguren la materialización de ese Estado democrático social de derecho. Pero se incorpora el derecho social, y una mejora. Es bien, digamos, es bien autoexplicativo, pensando en que se define, digamos, una garantía, sin embargo, no se establece el mecanismo para resolverla. ¿Cómo se resuelve esa parte, Constanza? Que no sea letra muerta lo que sale aquí. Es que yo creo que, bueno, primero, yo creo que hay que ser bien responsable en esto y nadie, y espero que nadie esté por ninguna de las dos alternativas, como sí estuvo el Partido Comunista y estuvo toda esta gente que estaba en la Convención Constitucional que prometía de que la Constitución iba a cambiar la vida de las personas, la varita mágica, se va a solucionar todos los problemas de un día para otro. Yo creo que si hay algo que nos dejó ese frustrado proceso fue precisamente que la gente tiene muy claro que las constituciones no te cambia la vida de la noche a la mañana ni te cambia la vida. Eventualmente la puede cambiar, pero para peor si es que las reglas están mal puestas. Ahora, dicho eso, en esta materia... tú la política pública, lo que es el día a día, cómo dar los subsidios, la gestión y todo lo demás, todo eso depende mucho de los gobiernos de turno, depende mucho de los congresos, porque la Constitución tiene que tener las líneas generales. Entonces, en las líneas generales, la realidad y el objetivo es que la Constitución vigente no tiene incorporado el derecho a la vivienda y la propuesta constitucional sí la tiene. Entonces, claro, en el caso de Marco... no hay dónde construir viviendas, ¿de qué sirve garantizar el derecho a la vivienda? Bueno, de partida yo creo que eso no solamente ese es el problema. O sea, hoy día el ministro de Vivienda, bueno, tiene muchos problemas el ministro de Vivienda. También la Municipalidad de Santiago, pero entre eso uno podría decir, mira, tiene 300.000 personas que tienen en un taco en eso. De personas que hoy día están esperando que en la práctica la gestión le pueda entregar una vivienda social. ¿Y qué anda preocupado el gobierno?
de las tomas pacíficas, las tomas no pacíficas, ¿no? Anda preocupado de buscar regularizar eso, en vez de estar preocupado de la gestión de aquello. Entonces, claro, la Constitución, tú me dices, ¿cómo lo hace operativo? No lo hace operativo en términos específicos en el derecho a la vivienda, pero sí lo hace operativo en términos generales de todos los derechos sociales. Se hace cargo de eso, diciendo, mire, acá hay que evitar que exista populismo respecto a este tema, hay que evitar que sean los jueces los que tomen decisiones de políticas públicas y, por lo tanto, en la ley, obligación del Congreso de tener que ver cómo se materializa cada una de esas prestaciones. Pero al menos en términos de derecho y el recurso de protección que se establece para el derecho, eso sí está, cosa que no tiene la Constitución vigente. Constanza Juve le quedan 5 minutos con 27 segundos, mientras que a Marcos Barraza le quedan 6 minutos con 17 segundos. Marcos, ¿quiere hacer alguna intervención con respecto a este punto para pasar, si no, al otro? No, sencillamente señalar que si no está resuelto el problema de la accesibilidad al suelo, no está resuelto el problema de la vivienda. O sea, tú a esto no le encuentras ni una gracia. No, si tampoco... En términos de garantía de garantizar tampoco derechos. soy peyorativo, sino si el punto está en que es insuficiente. Quiero insistir con que el enunciado no basta si no está establecida la regla que lo habilite. Y en este caso no está establecida la regla que habilite el problema del suelo, que está siendo altamente utilizado en términos de especulación financiera. Bueno, la letra C del número 29 del artículo 16 de la propuesta de Constitución Política de la República, que vamos a votar el próximo 17, señala lo siguiente: el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Dice a continuación, las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia. ¿Por qué darle rango constitucional a la exención del pago de contribuciones, Constanza? Mira, yo creo que es súper debatible, y es bastante debatible, de hecho por eso estamos conversando de eso, respecto de qué temas tributarios tienen que estar en una Constitución y qué no, ¿ya? Pero en general nunca están los temas tributarios, ¿o no están así? No están así. Generalmente las constituciones tienen aproximaciones a los temas tributarios. La Constitución vigente la tiene y, de hecho, la Constitución vigente hace referencia a las contribuciones. Hace referencia a las contribuciones a propósito de la libertad de conciencia y se dice que todos los templos destinados al uso exclusivo del culto van a estar exentos de contribuciones. Se hace referencia además de que los impuestos, todos los impuestos que pagamos todos los chilenos se van a un fondo general, salvo algunos que puedan ser, por ejemplo, destinados a un lugar determinado, a una región determinada, por ejemplo, o para un efecto determinado, como era antes el financiamiento que se daba de las Fuerzas Armadas a través de algunos textos. Entonces, el tema como que las constituciones tienen o no tienen que estar en la Constitución es algo súper debatible, porque es muy debatible qué temas tributarios tienen que estar en la Constitución. Ahora, ¿a ti te parece que este tiene que estar? Si tú me preguntas a mí, yo quizás no lo habría dejado en la Constitución. Pero sí creo que esta discusión ha generado un debate que es muy bueno respecto al tema de las contribuciones. Yo encuentro que las contribuciones son un impuesto territorial extremadamente injusto, ¿ya? O sea, que te hacen pagar por algo que ya es tuyo, algo que ya para poder comprarlo o para poder tenerlo ya se pagó impuesto. Ya sea que pagaste impuesto a la renta para poder obtener un cierto ahorro de tal manera poder comprar tu vivienda o de haberla heredado y pagaste el impuesto de herencia. O sea, tener que pagar por algo que ya es tuyo, desde mi perspectiva creo que es un impuesto tremendamente injusto y creo además de que se ha ocupado con un mecanismo de financiamiento de las municipalidades en vez de considerar que quizás esto debiera ser por pago de servicios y bienes que entrega cada municipalidad. Debería haber otra manera de poder... Marcos Barraza, ¿debe estar considerada dentro de la Constitución la exención del pago de contribuciones? De ninguna manera. Yo creo que es una proposición altamente dañina desde el punto de vista de los recursos con los cuales cuentan las municipalidades para satisfacer necesidades y servicios de las vecinas y de los vecinos. O sea, ¿te parece bien que, como principio, igualando, digamos, el argumento de la Constanza, ¿a ti te parece correcto que se cobre, o sea, que se paguen contribuciones, digamos, me por las propiedades? Me parece que la estructura tributaria del país parte de la premisa, en general, de que tiene que haber pago, entre otras, de contribuciones. Y eso es básicamente porque hay que financiar de alguna manera los servicios. ¿Pero te parece justo? Pero me parece justo porque en este momento en Chile el 77% no paga contribuciones, solo paga el 23%. Y el 23% principalmente está en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, donde se paga 98,5%. En el caso de Vitacura, 95% en el caso de Las Condes, mientras que en Lo Espejo, que son comunas populares, se paga el 3%. Y eso es un proceso, digamos, en este caso las contribuciones actúan de manera redistributiva.
El problema de que si se eliminan las contribuciones, lo que está quedando es que hay desfinanciamiento de las municipalidades. Las municipalidades tienen... Nos está planteando, con esta excepción que quedó, nos está planteando que se elimina para todos. No, pero, a ver, una cosa es debatir sobre la pertinencia de un tributo u otro tributo en escala legislativa. Otras cosas darle rango constitucional. La puerta que abre es para el desfinanciamiento. La Comuna de Santiago, el Fondo Común Municipal, que se alimenta de las contribuciones, son 31.000 millones de pesos. En la reforma en materia de seguridad, en la reforma sobre materia de seguridad que se legisló hace algunos años, se les dan tareas a las municipalidades en materia de seguridad pública. Si yo quito las contribuciones, estoy dañando principalmente seguridad pública, porque estoy desfinanciando coberturas que son muy necesarias para las vecinas y los vecinos, en guardias, en cámaras. Por eso pongo el ejemplo de los 31.000 millones de pesos. ¿Cuánta plata del presupuesto invierten en seguridad la Municipalidad de Santiago? Muchísimo. ¿Cuánto? Muchísimo. Muchísimo. Está bien. Y el punto está en que esta norma daña sin duda la calidad de vida de los vecinos, las desprotege, los desprotege. Vamos a enfrentar un par de temas que planteó Marcos, Constanza. Primero, ¿qué tan cierto es que esto, y lo plantean además abogados, que sostienen que se trata de una medida primero regresiva, que no aborda adecuadamente las necesidades de aquellos que más lo requieren, porque beneficiaría, como dice Marcos, al sector más alto de la población, socioeconómico más alto, porque somos los que pagamos contribuciones, ¿cierto? O sea, cuando se habla de la clase media, la verdad es que realmente es un 24%. ¿Un 24%? 23% lo que pagamos contribuciones. Por lo tanto, el beneficio lo van a recibir de frentón la gente que tiene más en este país. ¿Tenemos que beneficiarlo con una exención tributaria? Segundo, ¿qué se hace con el déficit presupuestario que generará esta exención en el Fondo Común Municipal y en algunas municipalidades que viven de este Fondo Común? Sí, yo creo primero despejar algunas cosas. ¿Esto es para todos? No. Si el avalúo fiscal es alto o si los ingresos de los contribuyentes que son dueños de la casa es alto, entonces no se aplica. Lo segundo, ¿se aplica de golpe? No, porque recién al año 2026 se va a empezar a aplicar cada 20%, cada tramo de 20%, y además el presidente de la República tiene que ingresar un proyecto de ley que regule esto. ¿Esto está en el transitorio? Sí. ¿Se aplica para personas solamente de altos ingresos? Tampoco es cierto. Los demás altos ingresos pagan más, sí, pero no solamente los ricos pagan impuestos. Entonces, solamente para ir al punto del desglose, ¿ya?, de la cantidad de personas que pagan contribuciones, 2.300.000 personas, 88.110 son de Santiago Centro, 87.480 en Santiago Sur, 82.800 en Santiago Oriente, 53.073 en Santiago Poniente, en Valparaíso 56.000, etcétera, Santiago Norte, Concepción, en La Serena. Entonces, la verdad es de que esto de la cuña, ¿cierto?, esta cuestión de como, mira, no, lo que pasa es solamente los más ricos y esto beneficia a los más ricos, yo creo que ya es una cuña media vacía que la gente ya se dio cuenta respecto a esto. Y yo creo que hizo un muy buen punto Marcos cuando dice, bueno, y el municipio se va a quedar quizás con menos recursos, no, pues quizás sería bueno redestinar algunos recursos, grasa estatal, funcionarios que están contratados a destajo, plata que está mal administrada, es cosa de buscar. Pero tú crees entonces que no hay que reemplazar eso, porque como tú bien decías, en uno de los transitorios lo que establece es que el presidente tiene que mandar en el plazo de un año un proyecto de ley, si en caso de para financiamiento, para ver cómo se reemplaza ese financiamiento, porque no es una parte del financiamiento. Hay municipalidades que su mayor, digamos, fuente de financiamiento, su principal, exacto, es el Fondo Común Municipal. Exacto, es que eso debiera... Pensar que se va a financiar simplemente como ordenando por aquí por acá, ya despidiendo a un par de personas. Es que no es solamente eso. Lo que yo digo es de que, o sea, hoy día por evasión del Transantiago son $200 millones al año. Por programas mal evaluados de la DIPRES son $482 millones al año. Por pérdidas de NAMI, $224 millones al año. Por el caso Fundaciones, $37 millones al año. Entonces, se puede buscar financiamiento en términos de poder achicar el Estado en algunas cosas y hacerlo más eficiente. Y por otro lado, Cori, lo que yo te decía antes, es de que las contribuciones son un impuesto al territorio. Pero en realidad lo que debieran ser las contribuciones es un pago por los servicios que te entrega la municipalidad. Y si la municipalidad te entrega servicios pésimos, entonces definitivamente el cobro debiera ser directamente proporcional con eso. Porque hoy día las personas pagan contribuciones, pero da lo mismo si el servicio que te entrega la municipalidad es bueno o malo. Marco Barraza. Mira, cuando se discutió en el Consejo Constitucional fue el alcalde Codina, que me parece que es de RN,
a pedir que la norma fuera eliminada por lo inconveniente y el daño que provocaba en el Fondo Común Municipal. En general los alcaldes han estado en contra. Bueno, pero es entendible. Y estoy destacando un alcalde que es de derecha, ¿Qué tiene que ver eso? que es reconocidamente de derecha y que tiene conciencia, así como la tiene Ignacio Briones, Felipe Larraín, Vittorio Corvo, José de Gregorio. ¿Por qué siempre tenemos que Lo que quiero destacar es que personas? técnicamente también tiene objeciones. Y tiene objeciones porque, miren, Cerro Navia depende del 87% de su presupuesto del Fondo Común Municipal de esta norma. La Pintana, 85%. La Granja, 76%. Lo Prado, 78%. La lista es larga, de comunas que se van a ver dañadas. Y no responde... y se van a ver no responde a esa inquietud, digamos, que es la más evidente. No responde la norma transitoria que establece que se va a mandar un proyecto de ley, o tiene que mandarse un proyecto de ley en el plazo de un año, para ver cómo No responde de ninguna manera, porque lo que hace es establecer un conflicto. Lo que se está diciendo es que el presidente tiene que presentar un proyecto de ley en el lapso de un año que permita buscar la generación de otros recursos. Sí. Bueno, además, con una consideración que es un agravante. Este proyecto establece que no pueden haber tributaciones directas asociadas de afectación directa. La Constitución vigente establece una norma que permite un transitorio que sí sea afectación directa en tributos como las contribuciones. Podría ser declarada inconstitucional las contribuciones en el lapso de un año. Entonces, está generando un problema muy severo. Esta norma crea un problema donde no había un problema. Sí, ese es el gran conflicto de esto. Porque si se trata de tener exención para quienes son personas más vulnerables, la ley 20.732 establece los mecanismos de exención para los adultos mayores a partir del avalúo fiscal y a partir de los ingresos. Exención que puede ser del 50 o del 100% de la contribución. Entonces, mecanismos de exención ya existían. Esto viene a dañar los presupuestos de las municipalidades y sus capacidades de respuesta. ¿Cómo responde Constanza? Yo creo que al final, quizás para Marco no había un problema, pero claramente esto genera las contribuciones son un problema. Las contribuciones son un impuesto injusto, por eso yo decía anteriormente, yo quizá no lo había incorporado. Lo que se está planteando no es eliminar completamente las contribuciones, sino que exención con excepciones. Lo tengo claro y me parece bien. Por eso yo te decía, mira, yo no lo habría incorporado en la Constitución, pero creo que de las cosas positivas que ha tenido esta discusión es de que se dio el debate y por fin pudimos de alguna manera poder hacer el punto en cuanto a decir que las contribuciones son un impuesto injusto. Y que debiera reemplazarse por otra cosa. Y en ese contexto, yo creo que estos 3 años, porque tienes 3 años de periodo de transición, podemos buscar ojalá, espero que el Partido Comunista y que el gobierno esté de acuerdo, lo dudo, pero en un acuerdo de modernización del Estado, donde finalmente podamos redistribuir bien los recursos y los podamos invertir como la gente. Especialmente los programas mal evaluados, que están llenos de gente, pero que finalmente no generan ningún tipo de beneficio a la gente. Ya, pero partiendo de la base, Constanza, vamos a revisar los minutos. Constanza Juve le queda 1 minuto con 2 segundos, Marco Barraza le queda 1 minuto con 26 segundos. Partiendo de la base de que, primero, tenemos permanentemente los recursos, las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Si existe déficit presupuestario en el caso de las municipalidades, ¿de dónde se saca? ¿Cómo se provee al Estado de recursos para que logren balancear y financiar a esas comunas que son las comunas con menos recursos? ¿De dónde se saca? Si es que hay que hacer ese proyecto de ley, porque eso es lo que hay que hacer. Sí, y quedan 3 años también para el periodo transitorio. O sea, yo creo que, por ejemplo, podríamos, a propósito del tema del pacto tributario, sería bueno que habláramos un pacto tributario, pero para reducir impuestos, de tal manera que se pueda generar un impulso en el crecimiento económico. No hay mejor política. No hay mejor política de crecimiento que es el impulso. Pero con el crecimiento vas a financiar lo que sacas de esas comunas, de esas municipalidades. Entre eso y la grasa del Estado que acabo de plantear, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Marco. No, yo creo que hay un vacío en la explicación de Constanza. Bueno, me quedan 42 segundos, así que estoy ahorrando también. Definitivamente, la norma viene a complejizar, a agravar una situación de financiamiento comunal que es muy necesario.
¿Y qué pasa con las personas, que son los casos que uno ha visto, ¿cierto? Porque pensando que aquí esto no va a ser para los más ricos ni para los que tengan casas muy, digamos, caras, sino que y gente que además tiene buenos sueldos o muchos altos ingresos, sino que van a haber excepciones, probablemente toda esa gente va a quedar fuera. Entonces, ¿qué pasa con la persona de clase media que tiene su casa o su departamento en Las Condes, como tú decías, pero que hoy día es pensionado, es jubilado, tiene una pensión bajísima y se le va la... Pero ese universo está debidamente identificado. Las personas ¿Lo está? Porque vemos a cada rato esos casos. Si las personas están debidamente identificadas. O sea, pero se les cobra contribuciones. Pueden pagar contribuciones, estar libre de contribuciones por ser adultos mayores, con un anuvo fiscal de 207 millones de pesos hacia abajo. O sea que, claro, lo que pasa es que esas casas y esos departamentos probablemente valen más que eso. Ahí vienen los problemas. Porque esa persona, la solución que uno le da es tiene que vender su casa, que es lo único que tiene. Pero ese universo de personas es del orden del 5%, están en el 5% de más altos ingresos. Entonces, discutamos esto seriamente. O sea, cuando discutimos seriamente, lo que estamos diciendo... No son de los más altos ingresos, estamos hablando de gente que es pensionada. Sí, pero si es pensionada... Sí. Y tiene bajos ingresos, califica con la ley 20.732. ¿Aunque el avalúo fiscal sea mayor a los 207 millones? Depende, porque hay una ecuación que hay que hacer ahí, que es lo que reconoce la ley. Claro, porque el problema de fondo es que se ha generado un problema donde no había un problema. Porque esto de que abrir el debate con un ensayo tan arriesgado es muy pernicioso desde el punto de vista de la calidad de vida de las familias. Constanza. Me parece irónico que Marcos diga que esto es un ensayo, si él fue uno de los promotores de la Convención Constitucional pasada y del desastre que significó esa Constitución y lo que habría significado para Chile. O sea, eso sí que era un experimento, y no un experimento en un tema, sino que un experimento de todo el país. Pero dicho eso, yo tomo el punto de la CONI. A mí la campaña me tocó conocer mucha gente, personas que tienen un departamento de un ambiente que lo heredaron, viuda, que tiene una jubilación muy baja y que, claro, cuando lo heredaron, el departamento podía valer A, pero le construyeron el metro al lado y ahora vale B. Pero resulta que para poder pagar las contribuciones tiene que irse de ahí. Eso yo lo encuentro de una injusticia tremenda y no es verdad de que están identificadas esas personas y tampoco hay voluntad, tampoco hay querer ayudarlas. Pero no son muchos lo que dice Marco. Me quitaron tiempo, pero sí, no son muchos, pero importan. ¿Cómo que el director le quitó tiempo? Me quitó tiempo, no me cortó el tiempo cuando corté, pero está bien. Te dije que era difícil el programa, yo sabía que era difícil el programa, difícil poder sintetizar tanto, está bien. Ya no nos queda nada, ¿cierto? No le queda nada a Constanza Juve, le quedan 9... le vamos a dar 10 segundos al director, parece que acusó recibo. Entonces a mí me tienen que dar 20. Entonces Pablo Barrazas dice que también le tienen que dar 10 segundos. El tiempo, Marcos, tiene 9, tiene 9. Esto es justo, y lo justo es justo. Lo justo es justo ya, y lo injusto es lo injusto. Que para ti hay que quitarle a otros para poder darle al otro, pero en realidad... Ya, tiene 9 segundos primero Marcos Barrazas. No, yo renuncio a mis 10 segundos porque creo que para la gente, ¿para qué le vamos a dar 20 segundos más de Marcos Barrazas? No. Dejémoslo así, ¿no? Vamos con 9 segundos de Marcos Barrazas. Yo creo que eso no te ayuda mucho, pero bueno. Mira, para mí lo central es que estamos frente a un texto que no es bueno, un texto que es malo, que es engañoso. ¿Qué es? Es engañoso porque compromete medidas que no puede sostener, que es peligroso porque retrotrae derechos. Por eso, en contra, rechazo. Ya, se nos acabó el tiempo, porque quería alcanzar a preguntarle, como texto en general, Marcos Barraza, esto, que lo tengo acá impreso, ¿es peor que la Constitución de Pinochet, de los 4 generales, la responsable de todos los males de este país, hasta hace un año por lo menos? Es muy grave el texto que ha hegemonizado republicano en la extrema derecha. Es un texto que le hace mucho daño a Chile. ¿Pero es peor que la de Pinochet? Es peor porque constitucionaliza las leyes orgánicas, porque es integrista, porque es terraplanista. No, es muy mala. Entonces, un texto de esas características, lo único que podría generar es conflicto, incertidumbre y tensiones en el país que hay que tender a eliminarlas, no a provocarlas. Unos segundos de respuesta, de réplica, lo justo a Constanza, pero 9 segundos. Sí, no, yo creo que, a ver, la paradoja a la izquierda es de que partieron
con este tema, el Partido Comunista partió el año 2006 pidiendo una nueva constitución, el fin al lucro, y esta tiene que ser el caballito de batalla. Y la realidad es de que hoy día tienen una constitución escrita en democracia, pero prefieren una escrita en dictadura. Hoy día ya no hablan de la constitución de Pinochet, sino que hablan de la constitución de Lagos. La paradoja es esa respecto a la izquierda, pero lo bueno es que la gente hace rato que les dejó de creer. Constanza Juve, Marcos Barraza, muchas gracias por estar como siempre Connie, aquí, gracias, debatiendo, dispuestos a debatir, esta vez, cierto, concentrados en la nueva propuesta constitucional. Se acerca el 17 de diciembre, el día del plebiscito por una eventual nueva constitución. Por eso 24horas.cl pone a disposición de la ciudadanía el texto final y completo de la propuesta de nueva constitución para que la conozca de forma ordenada, simple, en una plataforma además de diseño amistoso que puedes leer cuando quieras, donde quieras, en cualquier momento. Revisa el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Aquí tenemos el código QR o si no, en 24horas.cl para que vayamos a votar informados el próximo 17 de diciembre. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un nuevo 24 Debates. 24 Debates.